El Cruz Azul y las Chivas empataron. Primer semifinal de la Liga Mexicana. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso mi segundo canal. Para este video va a ir para el segundo canal, que es análisis más que nada del fútbol mexicano, del fútbol sudamericano, de acá de Latinoamérica más que nada, ¿no? Ya que el otro va más centrado al fútbol europeo. Entonces, hoy en día voy a hacer el análisis del partido de Cruz Azul Chivas que se jugó hoy por las semifinales de la Liga Mexicana. Justamente hoy empataron 2-2 el primer partido de ida. Eh, un partido, la verdad, sumamente interesante, sumamente bueno. La verdad, fue un partido muy entretenido por parte de los dos equipos, que la verdad son equipos que se sabían que iban a ser protagonistas los dos por el estilo de juego que cada uno juega, que es el estilo de la posesión, que es el estilo del dominio de la pelota, y que obviamente son estilos idénticos, que obviamente cuando iban a ir a la cancha, cuando van a jugar, se sabía que iba a ser una pelea por eso, quién iba a dominar el partido. Yo creo que en general el partido lo dominó el Cruz Azul, pero yo creo que el empate está bien, porque aunque es verdad que fue un poco dominante o tuvo mayor tenencia el Cruz Azul sobre la pelota, no significa que fue superior. ¿Sabes a lo que quiero? Porque no siento que el Cruz Azul cagó a pelotazos a las Chivas, pero tampoco las Chivas hicieron eso al equipo azul, al equipo Cruz Azul. Fue un partido muy igualado, literalmente casi la misma cantidad de remates al arco, la posesión, el total de remates. Fue un partido muy igualado, muy igualado. Entonces, vamos a ello, vamos a darle, vamos a empezar, no decir no mucho más, que las Chivas vienen justamente, o los méritos que hicieron para llegar acá es ganarle al Atlas por un global de 4-2 si no ando mal, y unas Chivas que el mérito que hizo fue remontarle a los Tigres en su cancha, eh, por un 2-0 si no ando mal, que en el global empataban creo que 3-3, pero por obviamente porque las Chivas está en un mejor ranking en la liguilla, pasó, ¿no? Entonces, los dos equipos hicieron sus méritos, sus obligaciones para llegar a este punto, y que son dos equipos muy difíciles, y que yo siento que de estos dos equipos va a salir el campeón de esta liga. Porque siento que los Pumas y el Pachuca son buenos equipos, no digo que no, pero no sé si los veo ganando o siendo superiores al Cruz Azul o las Chivas. Pero bueno, vamos a darle, vamos a empezar con el análisis. ¿Cómo empieza los primeros minutos del partido? Yo creo que los primeros 20 minutos del partido fueron un poco ida y vuelta, si te soy sincero, pero con un dominio de el Cruz Azul, siendo el equipo generando más peligro, un Cruz Azul contraatacando, porque no había un poco de medio campo. Entonces fue un poco de ida y vuelta en los primeros 20 minutos, si te soy sincero, pero con un Cruz Azul siendo un poco más dominante, generando más peligro. Un Chivas que no se estaba acostumbrando al partido, que tenía uno que otro error defensivo o errores en la marca, que poco a poco en esos primeros 20 minutos la Chivas volvió a encontrar un rumbo y volvió a encontrar un camino, y después de esos 20 minutos de partido, yo creo que las Chivas tomaron el control, literalmente. Empezaron a tener más posición, empezaron a generar más peligro, y del minuto 20 al 35, si te soy sincero, las Chivas tuvieron la tenencia de la pelota, tuvieron el dominio del partido, pero sin generar peligro tampoco, sin ser sobresalientes o favorecer, o de mejor dicho, que tenga lógica el dominio que tenía, ¿no? Sobre obviamente el Cruz Azul. Pero en eso cae el gol de el jugador joven de Sandoval, que la verdad es que es un gol, si te soy sincero, más error de Kevin Mier, del arquero de Cruz Azul, que de mérito del Chivas. Con todo respeto a los chivarmanos, si los puedo decir así, siento que es más error del arquero del Cruz Azul el primer gol de Chivas que de su propio mérito. Pero yo creo que obviamente nadie va a negar que el jugador Sandoval estuvo en el momento preciso y fue determinante. Todo viene de una jugada con Efraín que la pasa justamente Sandoval, Sandoval que le da el pase en diagonal a Martín, si no ando mal, Martín que mete un remate sumamente suave, la verdad sin ningún peligro, y Mier que se confía mucho, termina agarrándola, pero termina dejando el rebote, cual Sandoval aprovecha y de primera le termina marcando el primer gol del partido. Y después de eso parecía que el Cruz Azul
sintió un golpe de knockout tan grave que del 29 al 35 creo que fue no solo la posición de las Chivas, sino el peligro que empezaba a generar. El Cruz Azul no se hallaba y el Cruz Azul parecía que iba a acabar así, que parecía que no parecía que venía el segundo gol de las Chivas, pero que sí podría caer por uno que otra cosa, ¿no? Pero al 37 el capitán Rodríguez, el capitán del Cruz Azul, termina marcando un muy buen gol, un golazo, que yo debato y yo pienso que eso fue gol. O sea, que quiso meter gol, no que quiso meter centro. A mí me da que quiso meter gol porque alza la cabeza como dos veces, ve que no hay nadie, no alcanza a ver a Ebre, sino nomás el delantero de las Chivas. Y creo que mete la picadita al segundo palo. Ahora, si fue el centro, le salió un golazo, pero un golazo. ¿Cómo cae el gol de las Chivas? Cae a través de una transición rápida que la termina dejando habilitado a Charlie Rodríguez, que va casi un poco adentrado por la banda derecha, ¿no? Termina llegando al área chica, recibe un pase, si no ando mal, ¿de quién fue? Llámame loco, pero el pase que recibe es de Paradela. Llámame loco, o fue Paradela o fue el otro, para la vecinos, ¿no? Para la vecinos o para Adela, que justamente los dos tienen un nombre muy similar, pero bueno, fue uno de los dos porque fue por su banda de ellos. Creo que fue para Adela. Entonces le termina metiendo un pase a Charlie, Charlie que aprovecha, que de primera la controla y que cuando iba corriendo con la pelota, ¿no? Cuando lo iba teniendo, ya casi llegando al final de la banda o al final de la cancha, alza la cabeza, dice, a ver, ¿a quién le pasa el centro? No, no había nadie. Y yo creo que decide meter el arco, meter el remate al arco, porque ve que el portero estaba muy afuera. Si la llegaba a clavar, iba a ser gol, porque el arquero había salido mucho de su área. Entonces, mete ese punteadazo, mete ese remate, ese sombrerito, ¿no? Ese golazo picado, una picadita, y la termina dando en el segundo palo y adentro. Literalmente creo que da en el palo y adentro. Y el Cruz Azul había empatado el partido 1-1 antes de que termine el primer tiempo. Yo creo que después del empate del Cruz Azul, igual que pasó con el Cruz Azul cuando las Chivas metieron su gol, que sintió un tremendo knockout, pasó lo mismo con el Cruz Azul y con las Chivas. Cuando el Cruz Azul mete el gol, las Chivas sienten un golpeo, tac, que los deja bobos, porque después de eso, del 37 hasta el final del primer tiempo, el Cruz Azul volvió a tener las riendas del partido, empezó a dominar el partido y empezó a generar más peligro. Pero bueno, se termina el primer tiempo. Yo la verdad es que el empate no lo veía mal. Para mí yo creo que era lo más justo. Ahora, el empate con un gol cada equipo era justo hasta el punto de decir los dos equipos merecían haber metido un gol. Más o menos, pero yo aún así siento que el empate era justo. Yo creo que ningún equipo hizo lo necesario para merecer la victoria en el primer tiempo. Entonces inicia el segundo tiempo, un segundo tiempo también histórico, o sea, no histórico, pero así goles de vestuario también, porque la verdad es que parecía que el partido se iba a repetir con unos 5 minutos, literalmente 5 minutos desde el 45 al 50, donde las Chivas empezó a tener un poco más la tenencia, empezó a tener la posesión, y termina cayendo el gol de Sepúlveda, que viene de un gran centro de Gómez, un centro bárbaro de Gómez y un Sepúlveda que se primerea a los centrodefensas, a los defensas centrales, mejor dicho, a la línea de tres del Cruz Azul, a los dos centrales, justamente lo están marcando, Sepúlveda que salta en medio de ellos y les termina ganando, metiendo un gran cabezazo y clavándola al segundo palo. Y parecía que otra vez las Chivas habían dado un golpe al Cruz Azul, ¿no? Que lo había vuelto a noquear. Pero no, se dejaron engañar, se dejaron mentir por eso, ¿no? Y luego de eso termina cayendo 6 minutos después el gol de las Chivas, ¿no? El gol por parte de las Chivas, el gol del Cruz Azul, que viene de un penal polémico, si te soy sincero. Un penal que para mí no es penal, pero bueno, ¿cómo cae el gol de las Chivas? Eh,
El árbitro termina cobrando no un penal, sino una falta a Ebra, el delantero del Cruz Azul, por parte de Ledesma, si no ando mal. Pero lo termina cobrando afuera del área. Entonces, cuando termina cobrando la falta afuera del área, que es una falta muy mínima, una falta que por lo común no se cobran, cuando se da la repetición, se dan cuenta por el VAR que era una falta que se había cometido en la línea del área. O sea que si una falta se comete en la línea de área, es penal. La línea de área se considera como dentro del área chica y es penal. Entonces, cuando se dan cuenta que la falta se cometió en la línea del área, en la línea blanquita, termina cobrando penal, que no es un penal porque este tipo de faltas no se cobran como penal, son faltas muy insípidas, muy frágiles. Para que sea un penal debe ser una falta muy potente, muy clara para que se cobre este tipo de sanción, ¿no? Pero al momento que el árbitro cobró la falta fuera del área, ya no podía revertir la falta, creo que para mí. Entonces al final de cuentas terminó cobrando un penal que no era penal, pero que él pensó que era una falta fuera del área. Entonces es un penal polémico por ese punto de vista, ¿no? Por ese punto de criterio que tuvo el árbitro. Pero bueno, luego de eso cobra el penal Ebra, la termina clavando casi en el ángulo, encima del travesaño. Y si estoy sincero, después del gol del Cruz Azul para el empate, desde ahí hasta el segundo tiempo, yo creo que fue un partido con ida y vuelta que poco a poco se fue apagando. La verdad es que desde el gol o desde el empate del Cruz Azul hasta el final del segundo tiempo, no siento que uno haya dominado el partido. Tal vez el final, los últimos 5 o 10 minutos del segundo tiempo, el Cruz Azul tuvo un poco más la tenencia, pero es verdad que tuvo una que otra de las Chivas que tú dices, ay mamita. Pero siento que el partido se rompió un poco, pero al momento que los dos equipos estaban poco a poco llegando a ese punto de quiebre por el cansancio, el partido se sentía muy lento, ¿sabes? No se sentía ese dinamismo que aparecía en los primeros 45 minutos. Y la verdad es que así termina el partido. Ya, la verdad, como dije, igual que en el primer tiempo, en este segundo tiempo veo muy bien el empate. Yo creo que ningún equipo hizo lo necesario para merecer la victoria. Y no mucho más, la verdad, no mucho más por parte de los dos. La verdad, también aclarar y decir que es un Chivas con muchos jugadores que no tiene, que son titularísimos, como la Hormiga González y varios otros más que justamente están en la selección mexicana, y aún así las Chivas están llegando a un punto muy bueno de este torneo de la liguilla. Veremos si las Chivas pueden salir campeones, pero bueno. Pero bueno, vamos un poco al uno por uno, ¿no? Del esto. A ver, déjenme llegar y decir un poco, ¿no? De cómo yo vi a los jugadores, ¿no? A ver, tucu, un poco esto, lo subo. Ahí está. Por parte del Cruz Azul, y terminamos con la Chivas, estuvo Mier en el arco. La verdad es que el primer gol es completamente suyo. No hay, yo creo que no hay ninguna culpa de los jugadores o de la defensa del Cruz Azul, o una picardía o algo por estilo de los jugadores de Chivas. Yo creo que es muy culpa de Mier el primer gol. Luego tuvo una que otra tajada importante, pero no mucho más. Yo creo que un 5 le daríamos por esa cagada que se mandó. En la línea de 3/5, más que nada de 3, porque era una línea de 3 full. Vamos a decir la línea de 5: Campos, Piovi, García, Dita y Márquez. Yo creo que estuvieron muy bien la defensa, muy bien los carrileros. La línea de 4/ataque, mediocampo, tuvo Rotondi, que la verdad no fue un gran partido de Rotondi, pero tuvo una que otra. Charlie Rodríguez, el capitán, que ahí apareció, que metió el golazo del empate, que rescató al Cruz Azul, que parecía que iba a caer en un abismo. Palavecino, que jugó un muy buen partido Palavecino. Y Paravela, que también jugó un gran partido Paravela. Y Everé, que jugó un partido decente, sin ser llamativo, pero que el penal lo convirtió. Pensé que lo iba a agarrar, porque cuando vi que la pelota se alzaba, yo dije, la mandó a la mierda, la terminó metiendo. Tremendo penalazo. Por parte, en el aspecto de ejecución, no, porque penal no era, pero bueno. Por parte de las Chivas estuvo Washley, creo que así se pronuncia el arquero de las Chivas, que la verdad estuvo bien, ya que no está
Rangel, que es el portero de las Chivas titular. La verdad es que el arquero de las Chivas, Wesley, estuvo muy bien, tuvo alguna que otra tajada importante. La verdad estuvo bien. En la línea de tres estuvo Castillo, Campillo y González. Yo creo que estuvo bien también. No sufrieron tanto. En la línea de cuatro, medio campo, ¿sabes? Barra ataque, Ledesma, Álvarez, Giova y González. Yo creo que estuvieron bien todos. Es verdad que si no ando mal, González termina saliendo de cambio. El González, cuando hablo de González, hablo de este González. Efraín, si no ando mal, era él, si no ando mal. Termina saliendo de cambio, creo que por un dolor muscular o algo así. Si no, Efraín González, si no ando mal. Estuvieron bien, Ledesma tuvo que uno que otro ataque, también uno que otro remate que da en el palo. Pero estuvieron bien. Sandoval, que yo creo que fue uno de los mejores en ataque, si te soy sincero. Estuvo bien. Marín, también. Y el cuate Sepúlveda, que bueno, estuvo en la que se le necesitó, ¿no? Bueno, no mucho más. Decir que les haya gustado. Justamente cuando estaba grabando este video, se me cayó el internet y se petó el directo, se fue a la mierda. Terminé directo literalmente así, pero bueno, ya que ya ni modos, te digo, hoy tuve un día de mierda porque el internet no me estaba jalando. O sea, aprendí directo y a ver lo que sucedía y se terminó yendo el internet. No mucho más. Espero que les haya gustado este video y no mucho más. Chao, 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 chao.